¿Listo? Cordial saludo, apreciada tutora. Mi nombre es Laura Natalia Díaz Ortiz y en esta ocasión queremos compartir la presentación final de la fase 4 junto a mi compañero Laureano Espino, en el cual realizaremos la socialización y evaluación de la propuesta de la materia de aprendizaje autónomo en la educación a distancia del grupo número 5. A continuación, presentaremos los contenidos donde iniciaremos con la introducción, donde aparecen los integrantes del grupo y el contexto del portafolio. Después viene el desarrollo de, y ahí incluye la descripción de la problemática y la explicación de la estrategia didáctica. Como tercer punto está la evaluación y reflexión, donde encontramos el análisis de aprendizaje y habilidades metacognitivas. Y por último, la conclusión. Ahora, como paso siguiente, vamos a realizar la introducción, donde iniciaremos con el compañero Laureano. Eh, Cordial saludo, profesora y audiencia. Allá como mi compañera Laura Natalia nos ha hablado, nosotros los integrantes de este grupo, del grupo 5, son Laura Natalia Díaz Ortiz y mi persona, Laureano Jesús Ospino Rollero. Nosotros fuimos los integrantes y fuimos trabajando durante todo este curso a través de diferentes estrategias de cómo aprender a aprender en la educación a distancia. En el contexto del portafolio, el portafolio fue creado desde los inicios de este curso y este portafolio se desarrolla en el marco de la educación a distancia, donde la autonomía o la autorregulación son claves para el éxito académico. Eso lo establecimos desde los diferentes autores que nos llegaron y nos evidenciaron cómo un estudiante a distancia tiene que tener unas habilidades más allá de las básicas para poder llegar a ser integral y tener en éxito en su proceso académico. Ahora vamos a pasar al desarrollo en sí del portafolio. Muchas gracias, compañero. Bueno, como lo decía el compañero, vamos a dar continuidad con el siguiente punto, que es el desarrollo, en el cual vamos a mirar el portafolio, donde la problemática es el déficit de autorregulación y autoeficacia en la educación a distancia, un análisis desde el aprendizaje autónomo. Entonces, en este momento voy a dejar de compartir la pantalla y mi compañero para que por favor nos muestre en nuestro portafolio. Eh, Gracias, compañera. Entonces, nosotros tenemos un portafolio. El portafolio, como ya lo había descrito Laura Natalia, estamos hablando sobre el déficit y la autorregulación y autoeficacia en la educación a distancia, un análisis desde el aprendizaje autónomo. Aquí, ¿qué hicimos? Aquí nosotros presentamos una descripción de por qué había ese déficit. Por lo general, un estudiante a distancia se ve lleno de muchas problemáticas en las cuales él no sabe de pronto qué hacer o cómo organizarse. Entonces uno llega con muchos vacíos a la educación a distancia y nosotros identificamos que a veces si uno no tiene la autorregulación y la eficacia, entonces uno no puede llegar y lograr unas metas y llegar al punto alcanzable que es el éxito de todo estudiante a distancia. Nosotros llegamos y colocamos que en nuestra descripción que durante el auge de la educación ha transformado profundamente las dinámicas de aprendizaje en la educación superior. Este modelo formativo otorga al estudiante un papel activo en la gestión del proceso académico, exigir la autonomía, disciplina y compromiso en la construcción del conocimiento. Sin embargo, uno de los retos más persistentes en ese contexto es el déficit de autorregulación y autoeficacia. Factores que son vinculados al éxito académico de la permanencia estudiantil. Muchas veces los estudiantes a distancia no tienen ese proceso de autorregulación ni de autoeficacia y entonces lo que primero que llegan es no puedo, no me pude organizar y entonces desertan de los cursos en los cuales están trabajando. Y ahí nosotros pues a través de eso buscamos autores pertinentes que nos ayudaran a comprender
esta problemática y qué posibles soluciones se podían dar. Ahí tenemos a Brisbane, Bonifaz, Gómez, Arteta y Sánchez Rosell, que dicen que el aprendizaje autónomo requiere que el estudiante desarrolle habilidades para gestionar el tiempo, seleccionar estrategias y responsabilizarse de su proceso formativo. También Lizcano y Parra afirman que plantear el problema de investigación en las tareas más difíciles que enfrentamos en el mundo académico. Y entonces esa fue la primera problemática que nosotros establecimos como tal. Después hicimos un análisis crítico. Ese análisis crítico fue para llegar y entender más aún cómo el portafolio te iba a llegar y crear de pronto conceptos claves que ibas a tener en el aprendizaje. De ahí pasamos a, obviamente, la metacognición y estrategias del aprender a aprender. Las estrategias del aprender a aprender, y quisiera hacer una pausa aquí, son las metodologías basadas que ofrecen soluciones concretas para atender el déficit de la autorregulación, y teníamos 3 puntos importantes: gestión del tiempo y organización, la autoevaluación, mapas conceptuales y organizadores gráficos y ambientes de estudio autorregulados. ¿Eso qué? Esos hacen un proceso de cómo un estudiante en la educación a distancia va generando su propio desarrollo cognitivo a través de estrategias metacognitivas que le logren alcanzar el éxito. ¿Y cuál es el éxito? Cumplir con todos los deberes académicos que tenga con una mejor satisfacción. Después, obviamente, nos tocó caracterizar, hicimos una infografía que mi compañera Laura empezó a trabajar muy bien, qué era un aprendiz autónomo, y cómo lo podíamos describir. Entonces, un aprendiz autónomo tenía que autorregularse, planificar, controlar, autogestionarse, tener habilidades metacognitivas, tener pensamiento crítico y realizar esa autoevaluación. Entonces, todo lo planteamos a través de esta infografía para que se pudieran llegar y establecer cuáles son los pasos para el aprendizaje autónomo. Después, obviamente, llegamos al punto álgido de este portafolio. ¿Cuál es la propuesta pedagógica para el aprendizaje autónomo? Entonces, en esa propuesta pedagógica para los aprendizajes autónomos, nosotros llegamos y establecimos ciertos puntos que nos podrían llegar a encontrar, que podíamos llegarle, darle esa oportunidad a un estudiante a distancia a través de ese portafolio que él pudiera lograr y alcanzar sus éxitos. Entonces, aquí tenemos, ¿qué actividades teníamos? Actividades como talleres virtuales sobre estrategia de autorregulación y gestión del tiempo. Aquí está la definición y planteamos 3 talleres para que los estudiantes puedan llegar y alcanzar eso. Organizo mi semana académica. Esto lo puedes hacer en Google Calendar. Taller de metas SMART, que mediante una guía interactiva de Moodle, el estudiante pueda llegar y establecer esos tipos de estrategias. Y el tercer taller es estrategias para vencer la procrastinación, que es uno de los problemas álgidos en los estudiantes de educación a distancia. También diarios de aprendizaje donde los estudiantes reflexionen sobre sus avances y emociones, porque uno siempre tiene que copiar lo que uno debe y va haciendo. También mapas conceptuales digitales para fortalecer la comprensión y organización del conocimiento. Aquí damos varias herramientas para que el estudiante y varias actividades vayan llegando y aproximándose a esa situación tecnológica que podemos tener los estudiantes para llegar a todo eso. Por último, teníamos sesiones colaborativas, foros, videoconferencias, para que uno pudiera interactuar también de manera activa con los demás estudiantes. ¿Y qué íbamos a hacer? Obviamente íbamos a tener una estrategia de aprendizaje. Estrategia que iba a ser un enfoque constructivista donde el estudiante se daba cuenta de su propio conocimiento, y una estrategia metacognitiva donde él llegaba y desarrollaba las habilidades metacognitivas. Aquí teníamos el propósito de la estrategia, y el propósito era fortalecer la autorregulación, la autoeficacia de los estudiantes en entornos virtuales. ¿Qué hicimos? Nosotros dividimos en 6 fases. Y de cada 6 fases teníamos qué material íbamos a utilizar, cuál es la justificación teórica y cuál es la contribución de la fase. Entonces teníamos una fase 1 que era diagnóstico y toma de conciencia, la fase 2 que era planeación y gestión del tiempo, la fase 3 que era reflexión metacognitiva mediante diarios de aprendizaje, la fase 4 construcción conceptual con mapas digitales, la fase 5 socialización de entregas, y la fase 6 evaluación y proyección permanente. A través de todo este portafolio de estas fases íbamos a llegar y generar todo este aprendizaje metacognitivo que íbamos a tener como estudiantes. Ahora bien, vamos a llegar y vamos a dar otro recorrido por nuestro portafolio, que la verdad fue creado con mucha paciencia y mucha dedicación. Aquí tenemos
En la página principal, pues ya todo lo que vieron, y en la subpágina, obviamente, la presentación de mi compañera, sus reflexiones ante el problema, tenemos las características del aprendizaje y cómo desarrollar habilidades metacognitivas y cómo ayudan a la identificación de los problemas. También ahí, colaborando con el bilingüismo. Y en esta subpágina también teníamos el aprendizaje autónomo. ¿Y qué era el aprendizaje autónomo? El concepto que nosotros de nuestra perspicacia teníamos tener ahí de nuestros conocimientos. Entonces, aquí teníamos obviamente unos ejemplos de cómo era un aprendizaje autónomo. Y obviamente, ya para terminar este recorrido, vamos a llegar ahí a la subpágina donde está mi presentación, está mi reflexión, las características y obviamente cómo desarrollar habilidades cognitivas y cómo identificar un problema. Por último, ya para terminar este recorrido por el portafolio, tenemos en nuestra subpágina qué era el aprendizaje autónomo y cuáles eran los ejemplos que nosotros teníamos en los diferentes conceptos de autorregulación, autodirección, aprendizaje independiente, planificación, aprender a aprender, establecimiento objetivo, gestión de estrategias y monitoreo. Entonces, con esto, esa es la presentación de nuestro portafolio y nuestra estrategia didáctica. Ahora dejo de compartir para que mi compañera continúe con las demás fases que hicimos durante ese proceso. Muchas gracias, compañero. En estos momentos voy a compartir nuevamente la pantalla. Bueno, entonces aquí seguimos con la estrategia didáctica. No sé, compañero, si Yo quieres creo que compartir. quedó muy bien entendido lo que se hizo durante la estrategia didáctica, qué es lo que teníamos que hacer, de identificar las debilidades, evaluar y ajustar las estrategias y hacer la exploración, aplicación, evaluación, que era toda esa secuencia didáctica y esta propuesta didáctica que desarrollamos durante el portafolio. Listo, compañero, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar con la evaluación y la reflexión. Aquí vamos a ver dos fases del análisis de aprendizaje, que es el proceso y la reflexión. En el proceso, a lo largo del proceso, pude evidenciar que herramientas como los diarios de aprendizaje, la planificación de tareas y los mapas conceptuales ayudan a los estudiantes a reconocer mejor sus fortalezas, dificultades y avances. Estas estrategias hacen más visible su propio proceso y fortalecen la gestión autónoma de su aprendizaje. Por otro lado, encontramos la reflexión, donde la reflexión constante permitió identificar cambios en los hábitos de los estudiantes y un mayor control sobre sus acciones. Y esto ha evidenciado el desarrollo de competencias que fortalecen su autonomía de manera continua en entornos virtuales. ¿Listo? Ahora pasemos a hablar sobre la evaluación y las reflexiones, pero sobre habilidades metacognitivas. En esas habilidades metacognitivas nosotros pudimos identificar tres grandes habilidades metacognitivas, que era planificar, que era organizar el tiempo y desarrollar sus actividades previamente planificadas. Supervisar es todas las actividades que vamos haciendo, cómo se iban autorregulando y siendo autoeficiente cada alumno para llegar y supervisar su avance. Y al final, evaluar. ¿Y qué era evaluar? Tener una autoevaluación del proceso de cómo se está aprendiendo. Entonces, estas son las habilidades metacognitivas que queremos de pronto con todo este portafolio y esta presentación que tengan en cuenta para desarrollar habilidades metacognitivas en la educación a distancia. Listo, compañero, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con la conclusión. Bueno, a manera de conclusión, la propuesta demostró ser pertinente para abordar la problemática de baja autorregulación y autoeficacia en los entornos virtuales, ya que permitió integrar herramientas metacognitivas y actividades reflexivas que guiaron al estudiante hacia una mayor autonomía. Se puede concluir que el uso de diarios, mapas conceptuales, planificación de tareas y espacios colaborativos favoreció significativamente la autogestión, incrementó la motivación y promovió el aprendizaje significativo.
Y finalmente se concluye que la estrategia no solo responde a las demandas de aprendizaje a distancia, sino que proyecta al estudiante hacia un proceso continuo de formación autónoma, fortalecido por la autoevaluación, la toma de decisiones informada y el compromiso permanente con su propio aprendizaje. Con esto queremos dar finalizado este corto pero sustancioso video acerca de cómo un portafolio y cómo las habilidades metacognitivas ayudan a los estudiantes en educación a distancia a mejorar sus habilidades para desarrollar un proceso de autorregulación y autoeficacia. Quisiera agradecerles por habernos visto. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias.